Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La capacidad de destrucción de la envidia es tan poderosa que puede llevar a una persona a cometer actos pecaminosos que jamás hubiese podido hacer. Si no, pregúntale a Caín. Descubrir los sutiles engaños de la envidia es complejo, porque sus disfraces suelen sonar hasta justos. ¿De dónde viene la envidia? ¿Qué provoca en nuestro ser? ¿Cómo afecta nuestras relaciones? Exploremos juntos este interesante tema, aquí en Entre Semana. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderos cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. O con envidia, podríamos decir. Bueno, la Biblia, la Nueva Versión Internacional, en los títulos que aparecen arriba, dice envidia de Saúl. Envidia. Eso es 1 Samuel capítulo 18. Una de las escenas más, digamos, puntuales en cuanto a la envidia, Sí. que es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando acerca del pecado motivacional de la envidia. Bueno, para hablar de envidia, sí, hay que quizás distinguir, algunos confunden codicia, avaricia y envidia. Ok. Como para empezar de lo más general, ¿no? Avaricia es querer tener más, pensando en cosas materiales. Codicia es querer tener lo que el otro tiene, específicamente. Pero envidia es ese sentimiento negativo, estoy hablando en términos populares, por el bien del otro. O sea, Claro. no es que codicia es que yo quiero tener lo que el otro tiene, ¿no? No sé, ¿cómo se distingue codicia de envidia? De yo no quiero que el otro, o sea, yo quiero tener lo que el otro tiene. Claro. Eso sería codicia, ¿no? Sí. Y va y las amigas que se ofenden porque se compró el mismo vestido. Ajá. No, mentira, fue un accidente. No, tú me lo viste y tuviste... No tuvo envidia, tuvo codicia. Sí. Quiso tener lo que tú tenías. Sí, a ver, yo ¿Viste? una vez lo escuché de eso. ¿Cuáles son las tres? Es Avaricia, codicia y envidia. avaricia, codicia, Claro, envidia. y en el caso negativo, la envidia sería me pongo mal y Ajá. te rompo el vestido. Correcto. No lo tienes. Sí. Yo no lo tengo, tú tampoco lo vas Sí. a tener. Codicia es yo quiero construir mi casa más grande, tener Ajá. una casa más grande. Esa es avaricia, perdón. Sí. Codicia es yo quiero la quiero casa- su casa. Su casa, exacto. Y la envidia es ojalá se queme su casa Ojalá se queme para su- que yo me quede como la más grande. Hay una historia judía que dice que contaban los rabinos para explicar qué era envidia y qué era codicia. ¿Viste? Y voy a ver si me la recuerdo bien. Ajá. Y era como, lo que te den a ti, el otro lo va a tener el doble. ¿Ok? Entonces decían, ok, que me quiten un ojo. Entonces el otro iba a tener el doble. Entonces era, con tal de que él no tenga más que yo estaba dispuesto a perder un ojo, pero el otro va a tener el doble. Y estaba interesante como creo que era una historia rabínica para contarle a los niños la diferencia entre codicia y envidia. A Ajá. veces metemos todos en un mismo saco, Sí. ¿no? Ay, qué codicioso que eres. Entonces, creo que es buena, la de la casa está buena, ¿no? Quiero tener una casa más grande cada vez y nunca estoy satisfecho. La codicia, yo quiero tu casa, Correcto. ¿no? Y la hago igual. Sí, ¿No? sí. Por eso daba el ejemplo, ¿no? De qué sé yo, con la ropa, ¿no? Que Ajá. llegan a una fiesta y, uy, el mismo. ¡Oh! Pero envidia, yo quiero que se te queme. Sí, Y- correcto. y- Y la envidia, yo creo que está bien tener lo que tiene con tal de que el otro no tenga más. Por eso Porque lo decía o sea, lo del ojo. pensando en Saúl, yo no creo que tendría problema si las mujeres hubieran llegado diciendo Saúl mató a sus miles. ¡Yay! Claro. O quizás... Y quedó ahí. Y juguemos así. Saúl mató sus 10... No, David mató a sus miles, pero Saúl a sus 10,000. Ah, no, sí, está bien. No creo que hubiese tenido... Bueno, quién sabe, ¿no? Sí, bueno, ¿y por qué? Yo no quiero que ni 1,000, ni 500, ni nada. Pero seguro quizás no hubiese pegado tanto. El tema es que aquí hubo una diferencia cuantitativa. Correcto. Porque la Escritura dice claramente, a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. O sea, hay como una
como hay un desequilibrio en la balanza. Ajá. Y creo que por ahí va la envidia. Que la verdad, a lo mejor ni siquiera mataron ni miles ni Ni diez miles. miles. El tema era que la gente reconocía más ese desequilibrio en la balanza. Ujú. Quizás también ayuda un poco a ilustrar esto de envidia, Sí. ¿no? Sí. Envidia es interesante. ¿Quién era? Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, Ajá. uno de los más ricos del Sí. mundo, dijo algo interesante. Dice, el mundo, dice, la gente piensa que el mundo opera con avaricia. Dice, no, lo que hace el mundo mover no es la avaricia, es la envidia. Dice, porque todos, a lo largo de estos últimos 100 años, todos, el más rico y el más pobre, su vida ha sido mejorado. Exacto. O sea, ha recibido Más. con creces Bueno, las oportunidades de este mundo industrializado, Claro. moderno, etcétera. Si comparas los ingresos de 100 años atrás, sí es Sí. imposible. Pero a algunos les fue mejor que otros. Exacto. Algunos tienen sus miles y otros sus Sus 10 10 miles. miles. Y eso es lo que les hace infeliz. Entonces dice, todos tenemos acceso a un reloj que cuenta, que dice perfectamente el tiempo, pero otros tienen un Rolex. Claro. Entonces, como él tiene un Rolex y yo tengo un Timex, Ajá. entonces no, está todo mal. Yo tengo un Q&Q, ¿ok? Pero bueno, y ahí va. Y es interesante, en el libro de Bacchus, él dice que cita a Juan Damasceno o Juan de Damasco, y dice que la envidia es la tristeza ante el bien del prójimo, frente al bien del prójimo. Es como te consume por dentro, quizás cambia la palabra, no te pone triste, te consume, te genera algo, te incomoda, lo que tú quieras, eso que se siente que no tiene nombre ante el bien del prójimo, quizás lo podríamos definir como la incapacidad de celebrar el bien del prójimo, Sí. ¿no? Porque uno dice, bueno, a mí no me genera nada, no me genera nada negativo, ok, pero ¿lo puedes celebrar? Claro. No. Y hablando un poco antes de grabar, tú dijiste que leyendo Bacchus, mencionaba de que no tiene una... O sea, ¿cómo es? Que no tiene nada positivo. Claro, como que no... Como que siempre hay una contraparte. Claro, todos ¿no? los pecados motivacionales de alguna manera tienen un componente de placer temporal, Ajá, sí. de que genera un alivio, un confort, porque genera una especie de confort emocional. Ajá. No sé. La lujuria. Sería la más obvia. La más obvia, el apetito, Ajá. no pongo límites, la ira, o sea, esa descarga de adrenalina, y se siente después de un ataque de ira, después sientes culpa, pero en ese momento, se siente bien, ¿no? Sí. El orgullo, esa sensación de estar en control, la avaricia, la seguridad de tener mucho. Pero la envidia, dice, quizás a diferencia de otros pecados, es como que es poco lo que te promete. Lo que pasa es que te promete algo potencial. Tú lo decías, ese concepto, ¿no? Sí, hay una palabra en alemán que no... Los Intraducible. alemanes tienen palabras muy particulares. Sí. Y hay una palabra, creo que lo estoy pronunciando bien, Schadenfreude, Ok. que es la alegría al ver la mala fortuna de otro. O sea, son esos videos que vemos cuando la gente se golpea y nos causa risa. Ja, 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 qué chistoso, se mató. Pero después dices, o sea, no, ese tipo se descalabró. Claro. Tuve que estar... No, el tema es que no te reirías si te pasa a ti. Claro. Obvio. Pero existe el Schadenfreude, Ajá. que es esa alegría. Y a lo mejor eso es la parte, digamos, entre comillas, positiva de la envidia. Claro. Esa es la contraparte, ese es el placer que yo busco. Claro. Pero es un placer potencial porque me siento y mal. también es un placer pero destructivo. Claro, y el envidioso puede pasar años esperando el momento en que caiga aquel por el cual él sintió envidia. Ajá. Y simplemente es cosa de tiempo. Y estoy esperando el día que, ¿no? Sí. Y quizás esa espera es la que le da ese confort. Es muy interesante porque Bacchus habla de que la envidia surge mucho más cuando ese bien del otro es de alguien igual a él
o inferior. Ah, claro. Sí. Y eso está súper interesante porque sí, claro que me da envidia, no sé, el que tiene un Rolex. Y sí, claro, está lindo. A mí que me gustan los relojes. Pero si veo a un tipo millonario teniendo un Rolex es como obvio. Pero cuando aparece mi vecino, que yo sé en qué trabaja, que yo sé a qué se dedica, y tiene un Rolex, es como, pensando en el ejemplo que dabas recién, Sí. Eso genera un cortocircuito. Claro. Cuando es un igual que tiene algo que se supone que la lógica no debe, o sea, no entra en términos lógicos. Peor si es un inferior. Oh, sí. Y hablo en términos socioeconómicos. Claro, ¿no? sí. Es interesante que bueno, hablando acerca de orgullo y también envidia, el racismo es una parte integral a la envidia, el racismo, la envidia, el orgullo, porque un racista dice, bueno, me puedes quitar todo, pero por lo menos tengo mi color de piel, por lo menos tengo mi raza. Claro. Entonces, miran con desprecio a una persona para sentirse mejor, porque si no, pues la envidia les consume, el orgullo, Sí. o sea, no pueden con eso. Entonces, es interesante cómo es que, como tú dices, o sea, yo no envidio a Elon Musk, porque digo, pues ya está muy, muy fuera de mi órbita. Pero mi hermano de sangre, espérate, mi hermano que tuvo la misma educación que yo, los mismos padres, la misma situación, ¿a él le está yendo mejor? No, entonces jamás. ahí me consume, porque ese tipo de envidia refleja en ti. Porque cuando es una persona de tu misma situación, cuando es una persona que es parecida a ti, pero él pudo, ella pudo y tú no, entonces ahí es donde te cala. Sí, y bueno, me puse a buscar rápido acá en Logos cuál es la palabra que aparece ahí como recelo. ¿Viste? Que dice que empezó a mirar con recelo, con envidia. Y es lo que hablábamos en el episodio anterior de esta palabra agón o abón, que aparece como culpa, como iniquidad, y que significaba la disposición o carácter perverso detrás del acto. O sea, lo que empezó a hacer Saúl no era tanto algo externo, sino algo interno detrás del acto de. O sea, lo empezó a mirar, pero algo estaba produciéndose profundamente en su corazón. Ese es el concepto de esa palabra. Se despertó su epitumias. ¡Puf! Algo se despertó en él. Y qué interesante, porque otra vez, uno, miró, no, está pasando algo en su corazón. Porque después hubo expresiones que confirmaron esa envidia, ¿no? Empieza a tratar malas a David, le empieza a tirar lanzas. Samuel claramente le dice, hey, ya está, ya se acabó contigo. Y es curioso porque no empieza a actuar de esa manera a causa de algo que hizo David. Exacto. Todo tiene que ver con la gloria que le daban a David comparado con él. O sea, porque David en ningún momento hizo algo que donde le faltara el respeto. Al contrario. Era el hombre puesto por Dios para calmar al espíritu de Saúl. Pero eso hizo que David se enfureciera más, porque era como que David tiene el favor de Dios, tiene el favor del pueblo, tiene el favor de todos. Y para colmo, actúa de manera donde me extiende gracia. Le odio. Bueno, ¿dirías que Saúl sería una combinación de orgullo y envidia? Orgullo, envidia, ira. Porque ira. Y creo que esa combinación, pensándola en términos de pecados motivacionales, debería ser razón. Fíjate, me estoy yendo por las ramas, pero así mal. Pero de eso se trata, de irse para eso. Para eso tenemos esto, para sacarnos las ganas de irnos por las ramas, porque el domingo no podemos. Primera de Timoteo 3, cuando habla de liderazgo, que sean sobrios, que sean prudentes, no pendenciero, no contencioso. O sea, fíjate, no sensato, otras traducciones, respetuoso, apacible. Creo que hay algo ahí, muy, muy, muy profundo. Cuando una persona está en el liderazgo como Saúl, donde él quiere decidir lo que es bueno o malo para él, pero ese orgullo lo que está cubriendo es la inseguridad profunda, entonces cualquier persona que venga a complementarle, él le va a ver como competencia. Ajá. O sea, él tendría que haber visto a David como un complemento, porque de hecho fue mandado por Dios como un complemento para Saúl. Hey, él va a tocar y él fue el que mató a Goliat.
brother, este es parte de lo que yo estoy haciendo. Pero cuando hay inseguridad, entonces lo veo como competencia. ¿Qué surge? Por lo tanto, surge envidia. Entonces se da orgullo y envidia. ¿Y qué esperas que sea el resultado? Ira. ¿Por qué? Porque me tengo que defender. Alguien me está atacando, pero en realidad nadie te está atacando. Ahora fíjate cuántas personas han sido puestas o están en una función de liderazgo luchando con esas mismas tres cosas. ¿Sabes cuál es el resultado? Abuso espiritual. Sí. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa define lo que es bueno y lo que es malo. Nadie se le puede acercar porque ve sombras en todas partes, y como ve sombras en todas partes, termina siendo una persona airada, que a lo mejor lo puede expresar con violencia o con abuso. Sí. Me impongo. Punto. O sea, esto da aplicaciones así para todas partes, pero fíjate, y claro, uno va a 1 de Timoteo 3 y te das cuenta de lo que está diciendo Pablo. Eso ahí va profundo. Es carácter, pero es carácter en términos de ¿qué? De personas que no luchen o que no sean esclavos en realidad, porque la lucha con el pecado no termina más, pero no esclavos de esos deseos controladores que te da el sutil engaño de las epitumias, ¿no? Claro, sí, y creo que la envidia es una cosa tan destructiva porque puede ser asociado con una persona o simplemente puede ser en general. Por ejemplo, hablamos un poco acerca de celos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre celos e envidia? Que en realidad etimológicamente, en cuanto a gramáticamente es la misma palabra en griego. Se usa la misma. Bueno, hay dos. Tú dijiste una. Zonos, y hay otra que es celao. Zonos. Y hay otra más. Pero zonos se puede traducir como envidia o celos. Ajá, correcto. Según el contexto. Claro. Pero cuando dice que Dios nos cela, no es que Dios tiene envidia hacia otros, sino que Él quiere afirmar de que somos su pertenencia. Ajá. Pero yo no puedo decir eso acerca de otra persona. Sí. Nadie me pertenece. A ver, quizá una pregunta, y a lo mejor también otra ida por las ramas. ¿Existe un celo saludable? Por supuesto que no. Bueno, a ver, rasquémosle ahí. El versículo que citaste es Santiago capítulo 4, versículo 5, cuando dicen o piensan que la Escritura dice, hermano, que Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Y esa palabra celo es, como dijiste tú, zonos, ¿no? Que se traduce como envidia en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué aquí por qué aplica a Dios? Ajá. Pero no puedo decir Dios nos envidia. ¿Por qué? Porque celo, estoy hablando en español, no en griego. Celo tiene que ver con el sentido de pertenencia. Yo quiero, para mí, lo que me pertenece. ¿Correcto? Bueno. Después la pregunta, ¿y qué te pertenece? Claro, nosotros le pertenecemos a Dios. Sí. Y hay un anhelo. Él anhela celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros. ¿Por qué Él no nos quiere compartir? Ese es el contexto de Santiago capítulo 4. O almas adúlteras. ¿Pensáis que la amistad con el mundo? O sea, ¿cómo va eso? Ahora, otra vez, no es que Dios pobrecito se siente solo. Es que Él sabe que nos autodestruimos cuando nosotros estamos con una pata en un lugar y con una pata en el otro, queriendo estar bien con Dios y con el diablo. Entonces Él dice, no, Él nos cela. Él nos quiere para sí. Porque eso no solo le da gloria, sino que es el mayor beneficio para nosotros. Ajá. Pero imagínate aplicar la palabra envidia a Dios. Estaría fuera de contexto. Porque sería que Él se pone mal por nuestro bien. Al contrario. Correcto. Él siempre quiere nuestro bien. Sí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ahora, vamos a seres humanos. Claro que la envidia surge en nosotros porque nos cuesta celebrar el bien del otro. Pero celos, ¿cómo sería aplicarlo? Ok, es que él me pertenece. ¿Quién? ¿Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu amigo? Correcto. ¿Podemos aplicar? Yo ahí, los psicólogos, dicen que hay un aspecto positivo de celos. Yo no creo que... porque la palabra...
es que yo te estoy celando, pero de manera positiva. Correcto. Sí, Es como que, no, sí, yo no sé si creo me que explico. ese deseo de de mantener a otra persona cerca, porque tú sabes que es lo mejor para la persona, no, o sea, supongamos que viene de algo bueno. Yo no usaría la palabra celos. Exacto. O sea, yo deseo lo mejor para ti y yo Sí. sé que lo mejor para ti es que tú estés conmigo. Ujú. Ahora, ¿qué pasa en una relación donde empieza a haber una actitud del otro? No sé, pienso, para no caer en tema de matrimonio, dos amigos. Ujú. Y de repente la otra persona empieza a tomar ciertas actitudes y tú y a estar con otros amigos. Y en vez de celebrar eso, yo te celo. Hey, Ajá. no, es que tú eres Alex, tú eres mi amigo. No Correcto. tienes por qué tener otros amigos. Sí. Bueno, O sea, te das cuenta, creo que ahí es donde no hay un celo positivo, Claro. bajo ninguna circunstancia, porque nada tenemos en este mundo y nada nos llevaremos, y eso aplica a cualquier cosa. y la pregunta es, ¿de dónde nace eso? O sea, ¿qué es lo que hay una sensación de envidia? Porque si mi amigo Tiene está otro ahora amigo, yendo con otra persona, significa celébralo. que, pero no, ¿Cómo porque que? significa que yo no estoy llenando su tanque. Hay algo que yo no tengo que Entonces, está buscando en otra persona. ahí se combina envidia y orgullo. Oh, claro. Porque entonces yo ya no soy suficiente. O sea, ¿a dónde vamos con esto? Que la Y envidia perdón, y muchas veces el celo es una envidia hacia nadie. Es por el mal por conocer. Bueno, ahí ¿no? creo que por ahí va. Porque, ok, envidio cuando yo me pongo mal por el otro, pero el celo es por lo que puede llegar a pasar. Puede llegar. Ahora, Como yo ya sé que soy insuficiente, ujú, como yo ya siento que que yo no puedo dar a la otra persona todo lo que necesita, entonces le voy a celar. Voy Sí. a estar siempre con la defensa arriba porque pueda que encuentre otro y pueda que esté feliz con otro. Entonces, no tiene nada que ver con buscar el bien de la otra persona. No, por nunca. eso yo creo que así como lo estamos definiendo, no existe un celo bueno No. en el ser humano. Diferente a Dios, porque Dios legítimamente es nuestro dueño. ahora es interesante en Santiago capítulo 3. Yo creo que Santiago capítulo 3 es el clímax de la carta, porque todo Santiago es el contraste entre dos sabidurías. La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios, cuando ve una prueba, dice, tened por sumo gozo. La del mundo, hey, Dios te está tentando. La acepción de personas, la lengua. Constantemente hay un contraste, pero fíjate, llega capítulo 3 y hay dos clases. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, muestra tu buena conducta, pero si ustedes tienen envidias amargas, Ajá. mira, tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no es espiritual, es natural y es demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, otras traducciones, donde hay celos y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, dice, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. O sea, pienso ahora en una relación de pareja. Oye, si tú estás teniendo sospechas de que algo no anda bien, la sabiduría pura implica una conversación. Oye, hay algo que no me está cuadrando aquí. Y yo antes de caer en sabiduría terrenal, humana y diabólica, tengo una conversación pura, fíjate, pacífica, dice Santiago, respetuosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Tengamos una conversación con esas características. Correcto, porque esto, o ¿Entiendes? sea, hablando acerca de celos y Claro, la, o sea, la cuestión relacional, no es de que ahora voy a tener un matrimonio abierto. O sea, No, como que no, porque yo no yo soy no soy nada celoso. No, No, es decir, ¿entiendes? O sea, por eso lo quería aclarar. Pero es bajo esos términos la conversación. correcto. Y también entendiendo de que no es no es bueno que tú vayas haciendo estas cosas. Exacto. Por lo tanto, no es que yo te necesito para mí y solamente para mí de una manera donde yo soy el Posesiva. centro, posesiva. Sí, vamos a tener la conversación, vamos a hablar, esto no me cuadra, pero es porque tú te estás destruyendo a ti misma, a Exacto. ti mismo, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí, definitivamente, es otra perspectiva. Sí. Ahora,
Hablemos acerca de la envidia, de cómo detectarlo. ¿O querías No, agregar otra cosa? quizás otro ejemplo bíblico, y eso nos puede ayudar a detectar otras cosas, y es Caín y Abel. Ah, sí. Porque creo que ese ejemplo escritural de la envidia, y ahí nos vamos a detectar o algunas cosas prácticas en cuanto a la envidia, porque en el pasaje de Caín y Abel, lo leo, dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y allí quedó embarazada y dio a luz a Caín. Leo Nueva Versión Internacional. Después dio a luz a Abel. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. La razón no la sabemos. Eso hay que ser súper consistente con eso. Algunos dicen, bueno, le faltó fe, porque después en el Nuevo Testamento dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Es una inferencia, puede ser. Puede ser. Algunos dijo, como Dios no es vegano, o sea, no. Otros los dicen vegetales no. que él se dedicó a trabajar la tierra había sido maldita. En realidad toda la creación fue maldita. Sí. ¿Viste? La verdad es que no sabemos. No sabemos, no podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí es lo que dice la Escritura. Ahora, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿No? Otras traducciones dicen, ¿por qué estás enojado y ha demudado tu semblante? Y fíjate, dice, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Ajá. Si hicieres lo bueno, no vas a ser enaltecido, aceptado. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. ¡Qué loco! Pensando en estos deseos, en estas epitumias, ¿no? Otras traducciones hablan de deseo. El pecado está a la puerta, te codicia, te controla. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea, mira, aquí hay para meterse en un agujero negro. Hoyo negro, sí. ¿No? Porque no obstante, tú puedes dominarlo. ¿Cómo? O sea, ¿de qué está hablando? Evidentemente, Dios no estaba yendo al tema de ¿te enojaste? Sí. Confiesa tu enojo. Y tampoco fue los tecnicismos del sacrificio. Exacto. O sea, empezó a hablar acerca de la envidia de Caín. Fíjate, no fue el tecnicismo del sacrificio, tampoco fue ¿estás enojado? Ok, pídeme perdón por tu enojo. Dios, perdóname. No. Dice, hey, ¿por qué? ¿Por qué estás enojado? Hay algo más profundo. Y no es el ídolo del enojo. O sea, y no lo digo en mala onda, sino digo, Dios está hablando en términos de dominio, de estás a un paso de ser controlado por un deseo tan profundo que tú necesitas ver. Pero tú puedes no dejar que eso te controle. ¿Tú crees que Santiago tenía la historia de Caín y Abel en mente? No lo había pensado, porque pero es probable que sí. Dice, muy aquí claro. está el deseo, su deseo es por ti, pero tú puedes dominarlo. Santiago dice, cuando el deseo, que dice, ha concebido, entonces engendra el pecado, y el después pecado, el pecado, la muerte. ¿Qué sucedió con Caín? Hubo un deseo, hubo un pecado, bueno, ¿y cuál fue el resultado? La muerte. La analogía que algunos hacen en Santiago es, bueno, ¿por qué esperas que ese deseo que ya fue pecado en tu corazón dé frutos? Mátalo antes. O sea, suena fea la expresión, pero es aborta. Acá, el pecado, aquí. No esperes 9 meses para que dé su fruto. Sí. Y después pide perdón por el pecado. Claro. No. Porque aquí el tema es, tuvo la oportunidad, es como que en esta lucha de estar siendo salvos del poder del pecado, lo que está diciendo es, tenemos la opción. Y esto no es antes de Génesis 3, ¿entiendes? Correcto. Como para decir, bueno, no, esto es posterior. ¿Eso qué muestra? Que en Cristo, en este caso, al estar en Cristo, nuestra responsabilidad, Romanos capítulo 8, versículo 13, es destruir las obras de la carne por el Espíritu. Tú puedes dominarlo. O sea, tú puedes frenar que esto no crezca. En términos muy populares, lo que le está diciendo Dios a Caín, hey, para Caín,
¿Por qué estás así? Ponle freno. Si tú no paras, este deseo te va a dominar, pero tú puedes hacerle frente. Sí. Lo interesante es que no hubo respuesta de Caín. Eso es muy loco. No hubo respuesta de Caín. Caín habló con su hermano Abel, verso 8. ¿Qué pasó entre versículos 7 y 8? No sabemos, pero no hubo respuesta de Caín. Correcto. Sí, siguió creciendo esa envidia, ese enojo, y fue, como dice Santiago, o sea, Wow. se fue engendrando. Se me llega. Es que sabes que me imagino la escena. Porque pienso, ¿sabes qué? En Acán. Yo sé que es, no sé, no he estudiado desde el punto de vista de pecado motivacional Acán. Estaría bueno para avaricia. Sí. Porque ¿te acuerdas qué pasó con Acán? Hay un prevaricador entre ustedes. Anatema hay entre ustedes. De aquí a mañana. 24 horas. ¿No crees, no quiero especular, pero no crees que hubiese sido distinta la historia si Acán dice, sí, fui yo? ¿Acaso no fue eso lo que pasó con David? Cuando David le dijeron, cuando Natán le cuenta la historia y a David se le cae la venda de los ojos, o sea, ¿cómo no hay que matarlo? Tú eres. Sí, yo soy. 24 horas estuvo Acán. ¿No? Y fueron tribu. Ajá. Y es súper claro. Sí. Tribu tanto, aquí está. Loco, da un paso al frente. Familia porque después había... claro. Y después la familia específica. O sea, era como que cada uno era, bro, sabemos dónde estás. Sí. Con Caín siento lo mismo. O sea, es como, no hubo respuesta. Lleva a su hermano, lo asesinó. Y Dios le pregunta, versículo 9, ¿dónde está tu hermano? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Fíjate, modo defensa. Sí. O sea, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Ese ¿qué has hecho? Es como, es duro, ¿eh? La voz, la sangre de tu hermano me reclama justicia, pero ese ¿qué has hecho? O sea, ¿qué hiciste? Te dije que podías perfectamente ponerle freno a esto. Creo que la envidia tiene ese poder, y ese es el sutil engaño de la envidia. Claro. Hay una línea antes de irnos a lo práctico, lo hablamos antes de grabar. Salmo 73, el buen Asaf. ¿Dirías que era un hombre que estaba luchando con la envidia? Porque en el Salmo 73, Asaf dice, bueno, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón, pero en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Versículo 3. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. Tú lo has dicho. Sí, tuve envidia. Tuve envidia al ver que a los demás les va bien. Y creo que también es interesante. Es envidia y también eso crea un cuestionamiento acerca de ¿por qué me esfuerzo? Versículo 13. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? O sea, es como que, a ver, la envidia, fíjate, y conectando esto con Caín y Abel, la envidia quita tus ojos de Dios y pone tus ojos en el otro. Porque yo estoy seguro de que si Abel, Dios no hubiera visto con agrado el sacrificio y ni tampoco a Caín, no hubiera sido tanto problema. Quita los ojos. O sea, porque ¿qué es lo que... O sea, Jehová invita a Caín a hacer lo bueno. No menciona a Abel. No mete a Abel en la conversación. Dice, hey, tú no hiciste las cosas de tal forma que yo me agradara con tu sacrificio. Vuelvo a decir, no sabemos exactamente por qué, cuál fue la razón por la cual sucedió. Pero de que se supo, de que Caín lo hizo mal, Abel lo hizo bien. Cuando Dios habla con Caín, dice, ¿quieres tener tu frente en alto? Haz lo bueno. Pero lo que le molestó era que Abel le fue bien y Caín no. Y como Caín no era capaz de celebrar el logro de la otra persona, entonces eso le carcomió. Con Asaf quita los ojos del Señor y empieza a ver al otro y dice, a él le va bien. Y después él resuelve en su cabeza. Ahí quería ir. Sí, o sea, donde dice,
hasta que entendí el fin de ellos. O sea, es una mirada corta. O sea, y es decir, Dios va a tratar con ellos en su tiempo y a su manera. Pero yo le veo ahora y yo les veo prosperar. Y eso hace que yo quiera desfallecer en mi relación con Dios. Porque digo, pues, ¿para qué? Bueno, ya queremos ver, vamos a ir a lo práctico de cómo se ve la envidia, pero es que no soy asafista, pero quiero hacer una defensa de Asaf. Muy bien. ¿A qué me refiero? Creo que el Salmo 73 podría ser un título de cómo puedes no ser dominado por la envidia. Porque Caín fue dominado por la envidia y terminó matando a su hermano. Asaf estaba experimentando envidia, que es pecado. Salmo 37 dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican iniquidad. Y dice, pero ¿por qué yo voy a tener envidia de los malhechores? Porque bajo mis términos, pues les va bien. A ver, seamos bien honestos. Vivimos en nuestro amado México, ¿no? Y es común conocer a alguno que uno dice, este anda en malos pasos. ¿Viste el auto que tiene? ¿Viste su casa? Obvio que anda en malos pasos. Y claro, obvio que no lo voy a celebrar en el sentido de me alegro de que le vaya bien. A eso me refiero con la defensa de Asaf. Pero el tema es que me empiezo a cuestionar, ¿y Dios dónde está aquí? Ajá. ¿No? O sea, me parece que a Dios se le pasó por alto que mi brother de aquí de la esquina, todos saben a qué se dedica y le va bien. Y entonces el punto aquí ya no es tanto, en este caso de Asaf o del Salmo 37, no es tanto que no quiero celebrar el bien del otro, sino que empiezo a cuestionar el carácter de Dios. Eso es. Y ahí está el problema. Porque en el Salmo 37 es donde aparecen esos versículos tan conocidos, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él. Esa es la respuesta. No tengas envidia. ¿Por qué? Porque ellos se van a marchitar. Como la hierba, ellos se van a secar. Tú no. Tú estás poniendo los ojos en mí, dice Dios. Yo soy un Dios eterno. Entonces, confía en mí, establécete en la tierra, deleítate en mí. Yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Encomienda a mí tu camino, confía en mí. Yo voy a hacer. Yo voy a obrar con justicia y mi justicia va a resplandecer como el alba. Tranquilo, tarde o temprano así va a ser. Entonces, el tema con la envidia es que tiene el poder, como esa epitumia pecaminosa, no solamente de que, ok, me enojo, me entristece, no soy capaz de celebrar el bien del otro. Tú dices, mira, la verdad, yo no tengo problema con eso. Mi problema es con Dios. ¿Por qué el que hace las cosas mal le va bien? Y creo que lo que transiciona a Asaf, porque ese es el tema de Asaf, ¿por qué el impío le va bien? Claro. Entonces es por demás que yo haya lavado mis manos. Ajá. Entonces había un tema de valores, había un tema de, entonces, ¿qué es lo que yo te prometo? ¿Tú quieres vista corta? ¿En serio? ¿No te das cuenta lo que tienes? Y Asaf lo que hace, dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. O sea, la perspectiva que él pudo tener de aquellos que les estaban generando envidia, recién la pudo tener cuando entró al santuario de Dios. Ajá. Y se dio cuenta que el problema estaba en él. He sido un torpe, soy como una bestia. Y termina alabando al Señor y diciendo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Porque claro, no hay una cuestión de, como casi perfeccionismo externo. Sí, ¿sabes qué? Qué mal. La injusticia me puede. Y creo que la injusticia es ¿cómo sería? Es un termómetro moral que tiene que estar. Pero mi carne y mi corazón se gozan en el Señor. Sí. Y en cuanto a mí, dice Asaf, he puesto en Dios mi esperanza. O sea, creo que hay algo ahí, como para no generar una idea de, ok, yo voy celebrando hasta lo injusto. No celebro la injusticia. No. Y la creo pongo que en su lugar. Es interesante. Andy Stanley, en su libro Enemigos del Corazón, tiene un capítulo, no me acuerdo si lo traduce como celos o envidia, pero apunta lo mismo y él lo resume así: Dios me debe. Ajá. Ándale. Y es interesante de que nosotros nos molestamos con Dios cuando vemos la prosperidad de otros, sean buenos o sean malos, ¿no? O sea, porque si son malos es como que, a ver, Dios, o sea, tú no estás siendo, no estás siendo justo porque yo
sí he mantenido mis manos limpios. Y si es una persona, digamos, buena, que está siendo prosperado por lo bueno que hace, también nos ponemos a comparar y nos molestamos y decimos, a ver, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Ese es el punto. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que tiene que ver con algo en el corazón. También mi relación con Dios es afectada. Ahora, algo, simplemente terminando el tema de Caín, es de que me llama mucho la atención el castigo que recibe Caín. No se habla mucho del castigo que recibe Caín. Ráscale ahí. Jehová dice, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. O sea, él fue, digamos, aislado. Fue llamado, o sea, él ahora tuvo que soportar el aislamiento, lo cual es una consecuencia de la envidia. Sí. Cuando hay envidia, yo no puedo tener amigos buenos, amigos realmente profundos, porque no sea que le vaya bien a ellos. Cuando hay envidia, hay solo competencia, no existe comunidad. Bueno, porque comunidad es el entendimiento de que juntos somos mejores, de que yo recibo de lo que otros tienen, la abundancia de otros, cuando vienes sobre mí, me bendice. Sea la abundancia de gracia, sea la abundancia de misericordia, la abundancia de inteligencia, de talento, de predicación, etc. Es más, o sea, yo sí creo que de ahí se habla cuando está hablando acerca de dones espirituales. Es Dios ha dado a ciertas personas una habilidad de reflejar de manera concentrada este aspecto del carácter de Dios. Sí. Y de esa abundancia todos tomamos, todos crecemos, todos disfrutamos. Pero si yo tengo envidia en mi corazón, olvídalo. Entonces la pregunta siempre es, ¿y por qué él tiene más que yo? ¿Y por qué el otro puede más que yo? ¿Y por qué? Entonces es competencia. Y ahí es donde yo no puedo disfrutar de las bendiciones de otros. Bueno, déjame tomar lo que dijiste y sino para ir a lo de Caín. Es interesante, Proverbios 18, 19. Dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y los pleitos entre hermanos son como cerrojos de fortaleza. Una vez un amigo me dijo, ¿ves problemas entre hermanos? Y míralo en la Escritura. José y sus hermanos, claro. Jacob y Esaú, Caín y Abel. ¿Y acaso no todos están movidos por la envidia de alguna u otra manera? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tomando lo que tú dijiste es esto. Fuimos creados como personas dependientes de Dios, la creación en Edén. Una de esas características o una de esas necesidades es una vida comunitaria. Fuimos creados de manera esencial como seres sociales. Ontológicamente el ser humano es un ser social. El ser humano le cuesta, su salud empieza a desfallecer, claro, cuando no está en comunidad. Los beneficios de la comunidad aún son apreciados por personas no cristianas, no creyentes en Dios. Yo una vez escuché a alguien decir, desde un punto de vista de salud, es más saludable cigarros entre amigos que brócoli solo. Bueno, vamos a tener un boicot ahora de todos los de vida saludable porque estamos recomendando cigarros sobre brócoli. Pero bueno, entiendan la analogía del punto. El punto no es el cigarro, por favor, ni el brócoli. El punto es la comunidad. Ahora, ¿qué sucede con la envidia? La envidia es la manera enferma, tóxica, de querer suplir algo que solo va a venir por una vida en comunidad que implica el bien del otro. Pero como yo tengo esa predisposición a pecar, entonces rechazo la vida comunitaria, como tú dijiste. Cuando hay envidia, hay competencia, por lo tanto no puede haber comunidad. Entonces el resultado, ¿sabes qué son? Son Caínes modernos, aislados, que quizás pueden ir a un culto un día domingo, pero no tienen amigos. Pueden estar presentes y alabar al Señor y tener una experiencia espiritual genuina quizás, pero no hay vida en comunidad. ¿Por qué razón? Porque probablemente lo que hay es envidia. Bueno, ¿cómo saber? Después hemos estado todo el rato, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo saber? ¿Cómo puedo detectar? Sí. Porque
no creo que luche con la envidia, pero ¿cómo la detecto? Porque ahí está el sutil engaño. Correcto. Sí. ¿Qué son las cosas sutiles que hacen que uno hayamos normalizado cosas que provienen de la envidia? Uh-huh. Algunas cosas podría ser, la crítica. La crítica, y la crítica no constructiva, ¿no? Bueno, constructiva, no constructiva, siempre estar buscando la mosca en la sopa, siempre estar tratando de menospreciar el sí, pero, bien, pero. Quizás no es crítica, pero es la incapacidad de elogiar sin pero. Correcto. O sea, es como que, sí. No, yo no soy crítico, pero le faltó sal. Ajá. Súper buena la comida, pero. O sea, correcto. ¿Viste esas personas como que, y lo dicen así, porque lo he escuchado? ¿Sabes por qué se lo dije? Porque no quiero alimentar su ego. Si te gustó la comida que hizo, dile que estuvo rica. No, que quiero que se mantenga humilde. Sí. Entonces le dije que estuvo bien, pero... O sea, siempre tienes algo que decir. Correcto. Y en realidad, eso desmiente la envidia, porque es como que yo no quiero que... O sea, por ejemplo, ¿quién tenía el problema de corazón? ¿Saúl con sus 1000 o David con sus 10,000? Entonces, no, yo no quiero atribuirle 10,000 porque si no, ahí va a pensar que... David se va a enorgullecer. Exacto. David no tenía problema. El problema era de que al exaltar a la persona, entonces yo siento que me estoy quedando corto. Sí. Pero al criticar a la persona, ahí puedo invertir la dinámica. Claro. Porque yo digo, mira, bien, pero yo sé cuál es la clave para que fuese mejor. Y si yo lo hubiera hecho mejor. Sí. Por lo tanto, yo te critico para no quedarme debajo de ti. Porque si solamente te halago, entonces yo estoy exponiéndome a la posibilidad de que tú puedes ser mejor que yo en cuanto a esto. Pero con la crítica, ahí me aseguro de que tengo un as bajo la manga y digo, pero si yo lo hubiera hecho la cosa de esta manera. Claro. Entonces, crítica o esa incapacidad de elogiar sin peros. Ajá. O sea, es como que nunca puede decir sí, estuvo bien. No, estuvo súper bien. Igual podríamos haber... ¡Loco! Está bien. Esa es una forma de ir detectando. Uh-huh. Otra puede ser este diálogo interno. Steve habla mucho de diálogo interno. Algo que he ido aprendiendo para mi vida es que oye, pero ya entonces desaparece el dolor y nunca más duelen las cosas, ya nunca más luchas con el pecado. No, claro que sí hay. Y personas me van a seguir hiriendo, pero lo que va cambiando es mi diálogo interno. Uh-huh. Y creo que tenemos que hacer una serie, diálogos internos, no sé, porque ¿sabes qué? No es lo mismo tener el diálogo interno de decir, sí, es que yo soy un fracaso, es que yo no merezco, a decir, a ver, Marcelo, claro que no mereces, pero Dios te da su gracia. Entonces, ¿sabes qué? Deja de andar lamiéndote tus heridas, párate y haz lo que tienes que hacer. Claro. ¿Ves? El diálogo interno cambió porque he entendido que en Jesús estoy pleno. ¿Viste? El diálogo interno del envidioso es muy interesante. Hay un ¿cómo se llama? Un premio, la felicidad del otro. No lo verbalizo, pero mi diálogo interno, ¿cuál es? Se lo dieron. Ajá. Claro. Tiene palanca, como dirían. Seguramente es porque tenía sus contactos. Yo lo conozco. No sé. Y no lo verbalizo, pero ese es mi diálogo interno. Siempre me siento inferior. Siempre. Y mi diálogo interno es soy una basura, no puedo, nunca lo logro. Yo nunca voy a poder. Él sí, pero yo no. Pero es interesante porque, o sea, vaya, sacaste bronce en la competencia. Oh, me siento terrible. ¿Por qué? No, porque yo no pude sacar plata. Bueno, es interesante. Dicen que el que saca bronce siempre está feliz y el que saca plata es infeliz. Sí, eso está porque demostrado. Es el perdedor de primer lugar. Y es interesante porque sí. El que saca bronce sabe está que ganó al del cuarto. Claro. Obtuvo medalla. O sea, exacto. Estuvo a un puesto de quedarse sin medalla. Pero entonces, o sea, se siente mejor. Pero el que saca plata o el segundo... Si hubiese hecho ese poquito más... Y ahí la envidia de no haber ganado. Entonces, siempre es una comparación. Y hay personas que han logrado cosas... bueno, no sé si has visto esta película Amadeus.
Creo que sí. Es viejita. Sí, es vieja. Pero es Ajá. de Mozart Wolfgang y Amadeus de, Mozart. ¿cómo se llamaba? El que siempre Salieri. vivía, Salieri, Ajá. que vivía en su sombra Sí. siempre. Y le consume la envidia. Sí. Pero este hombre, Salieri, o sea, logró cosas que ningún compositor Claro. podía lograr. Pero no. él Pero como quería no ser era Mozart, Exacto. entonces le consumía Sí. la envidia. Bueno, competitividad vendría a ser una manifestación de envidia. Claro. O sea, pensando en esa película y en esas dinámicas, el hecho de ser, yo soy muy competitivo, viene por envidia. Es muy interesante hablar de un estado depresivo como causa de envidia. Y yo lo creo. Interesante. A ver. Porque no vale la pena. ¿Qué está expresando Asaf en el Salmo 73? En cuanto a mí, estuve a punto de tirar la toalla. Esto no vale la pena. ¿Qué es eso? Es un estado, no estoy hablando de una enfermedad, Ajá, es un sí, sí, estado, un estado depresivo. ¿Sabes qué? No vale la pena seguir viviendo, no vale la pena seguir acá, no vale la pena esto, no vale la pena esto otro. Porque sentí envidia. Porque sentí envidia. Ujú. Y creo que no estoy diciendo que todos los cuadros depresivos, no. Pero qué interesante que la envidia tiene ese poder tan degradante y controlador, y es tan sutil que si yo no la freno, porque eso es lo que me llama la atención de Caín, Asaf la frenó. Ajá. Dijo, hasta que entrando en el santuario, Caín no la frenó. Mató a su hermano. O sea, en la cabeza de quién cabe eso. Mató a su hermano. Cuando no soy capaz de frenar eso oye, seamos honestos, pasó algo bueno con alguien y tu primer sentimiento no fue el mejor, ahí en corto, Señor, ¿qué está pasando aquí? Yo necesito parar, esto no está bien. Y llamarlo por su nombre. Y ahí es donde la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero se frena ahí, se pone punto. Y por eso hablo de un cuadro depresivo, puede llegar a ser la manifestación, no digo todos, simplemente en algunos casos, de una envidia muy profunda, muy, muy profunda. Y creo que tiene esa capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es negativa. Claro. Hablando en términos de energía, es energía negativa, ¿entiendes? No es algo que no es hacia afuera, la envidia es hacia adentro, la ira es hacia afuera. ¿Entiendes? Uh-huh. La envidia va para adentro, va Sí, para adentro, va sí. para adentro y Y la envidia ante una persona quizás, porque, a ver, hablando solamente en términos económicos o en términos mundanos, ¿no? Para la persona muy capaz, la envidia le puede impulsar a ganar a la otra persona. Entonces, wow, hay una mejoría. Ajá, Pero la persona que no es capaz, la única cosa que tiene en su mano es poder destruir. claro. Entonces, y eso es, o sea, desafortunadamente yo creo que eso es mucho más común que el otro. O Sí. sea, son pocas las personas que dicen, no, me moría por la envidia y eso me impulsó a ser mejor. Hacer mejor. Ok, pero muchas veces lo que termina sucediendo es que la envidia crea un sentido destructivo de las cosas. Sí, por eso, en cuanto a síntomas, Sí. no sé, ¿ibas a mencionar eso? Chismes, Chismes, claro. otro síntoma. ¿Por qué? Porque cuando voy chismeando, estoy tratando de socavar la reputación de la otra persona. Claro. Porque, y muchas veces, o sea, ¿por qué nos encanta chismes de los ricos y famosos? Y no tanto chismes de, no sé, del desastre del barrio, que todos sabemos que su vida es un desastre. Claro. No, es mucho más rico, porque ahora sé que su vida no es así tanto como lo pinta. Porque, ¿ves? Esa es la razón por la cual tiene, y esa es la razón por la cual muestra tal o cual cosa. Entonces, el chisme es una manera de armar validar, mi envidia, claro, sí. y hacer que se rebaje la persona. Validar mi envidia y que se sienta bien, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. chisme, murmuración, tiro ahí mi dardito envenenado y ya con eso, quizás por ahí está el componente emocional de la envidia. El chisme te hace sentir bien porque como invalido al otro, Claro. me siento... No me elevo, No me elevo. pero por lo menos es el efecto cangrejo, Exacto. ¿no? O sea, yo te Sí. rebajo. Ajá. Y cuando rebajo al otro, ahí es donde me siento bien. Y es interesante, quizás metiéndonos más en la política,
lo que es el socialismo, comunismo, es totalmente movido por la envidia y es la razón por la cual siempre va cuesta abajo. O sea, no hay manera de que todos levanten a otros, porque al momento de levantarse no es de manera pareja, ¿no? O sea, no es que todos nos levantamos. Entonces va a haber una persona que, o sea, primero motivan todo un grupo, ¿no?, de personas, sea un componente socioeconómico, sea por medio de raza, por medio de feminismo, por medio de lo que... O sea, busco un grupo. Fomento la envidia uno contra otro grupo, ¿no? Es que esos son los ricos contra los pobres, la feminista contra el machista, etcétera, etcétera. Entonces, fomento la envidia, se va consolidando eso, pero después hacia adentro. La envidia no es que es un switch que lo puedo apagar. La envidia dentro de la Unión Soviética era terrible y la gente se mataban entre ellos porque tú agarraste 2 panes. Mira la película de Stalin. Sí. Entonces, la envidia hace que cualquier cosa que crea un sentido desparejo, de éxito, yo no voy a celebrarlo. Porque consumido por mi envidia, la única cosa que puedo hacer es destruir aquella cosa buena que tú tienes. Bueno, yo sé que espero no ser políticamente incorrecto, aunque ya lo me da lo mismo. Una cosa es, yo anhelo la justicia de Dios, pero otra cosa es el espíritu justiciero que quiere, ante cualquier desigualdad, solucionarla bajo sus propias fuerzas. ¿No dirías que eso es envidia? Claro. O sea, lo que tú dices, ¿hay cosas que son desiguales? Por supuesto. Y vamos a confiar en la justicia de Dios. ¿Y qué dice la justicia de Dios? Y porque no estoy diciendo solamente ora. Tú tienes 2, pues comparte. El Señor es claro con eso. Por ejemplo. Pero de ahí a establecer categorías de clases, luchas de clases, o sea, ya es otro tema. Y la envidia es la que te corrompe. Sí. O sea, hay gente que dice, no, es que los multimillonarios, los billonarios no deberían de existir. No deberían de existir. Entonces apuntan a alguien como Jeff Bezos. No, porque el creador de Amazon no debería tener tanto dinero. Pero espérate, alguien, él robó a alguien, él le quitó No, creó un servicio que la gente usa alrededor del mundo, les mejoró la vida y la gente le paga. Punto. Pero, como tiene más... Claro. Ahí es donde me carcome la envidia. Entonces, en vez de decir, hey, gracias por crear un servicio que a mí me facilita la vida, que si me hace falta pasta dental, yo me puedo meter a un sitio web y ¡pum! Para el próximo día ya me llega a mi casa. Ahora, pero no, me carcome la envidia. Entonces, ¿cuánta envidia no está disfrazada de discurso político, social? Amigo, y la verdad, ya que nos metimos... Cristiano, o sea, ¿entiendes o no? Y lo hacemos en el nombre del evangelio. Pero eso no es evangelio, eso es envidia. Si va a ser evangelio, tú comparte, tú tienes, comparte con el que no tienes. Claro. Pero son los primeros que no comparten. Sí, no. Ya está. Síntomas relacionados, socialismo. Ahora sí vamos a ser cancelados. Si vemos que empieza a bajar los que nos siguen, son todos los que se consideran... Ojo, y no estamos hablando aquí... hago la aclaración. Tenemos cada uno, Alex y yo, tenemos nuestras opciones ideas políticas. Y no estamos acá diciendo... Porque tampoco es... si eres cristiano tiene que ser de derecha. No, olvídalo. No es así. Pero estoy hablando de el discurso que nos hemos comprado muchas veces en nombre de una supuesta igualdad que no es igualdad, simplemente es una manifestación de envidia. Si tú realmente estás preocupado por tu prójimo, tú vas a ser el primero en abrir la mano y compartir de lo que tú tienes para el que tiene menos. Si la iglesia tan solo empezara a vivir esa comunidad, porque dijimos la envidia quita comunidad y pone competencia. Bueno, y habrán de aquellos que dicen, pero Marcelo, es que yo lo hago. Lo que yo quiero es obligar a los demás que lo hicieron. Bueno, entonces eso es envidia junto con orgullo. Entonces, exacto. O sea, porque tú, ¿quién eres para obligar a otra persona para hacer lo que tú viste que es bueno? Ajá. O sea, permite que cada uno tenga su forma y su manera. Su manera de tratar esto con Dios y tú trabajas, o sea, es como lo que dice Jesús a Pedro, a mí me encanta. ¿Y qué
¿tú qué? ¿Qué te importa a ti lo que importa voy a la hacer vida de con Juan? O sea, ¿qué Tenemos que ser diferencia va a iguales. ser? Pedro y Juan tenemos que tener No, las mismas y es cosas, interesante vivir que- al mismo tiempo. Jesús le dice a Pedro, yo no voy a tratar a todos de la misma forma. Exacto. Si Juan yo quiero que viva hasta que yo regrese, pues cosa mía con él. Y yo creo que eso es una cosa que desafortunadamente dentro de círculos cristianos carcome a la gente. Te puedo decir algo y con eso cerramos porque ya venimos cerrando hace rato. Son muchos los teólogos que se han especializado en el Evangelio de Juan, que dicen que debido a esto de Pedro, de qué pasó y todo eso, como que lo miraban medio feito a Pedro, ¿viste? Y como fue medio judaizante. Y fíjate que el evangelio que más menciones hace a Pedro es Juan. Y cuando tú analizas las referencias que Juan hace en su evangelio a Pedro, siempre lo pone bien. Y algunos dicen que de alguna manera Juan trató para ese tiempo, como fíjate que en el libro de Hechos y en la historia de la iglesia, aparece Pablo y es como Pedro, ¿y quién era Pedro este? Aparte, el que negó al Señor, el judaizante y que de alguna manera Juan fue altruista con Pedro. Y creo que hay algo ahí, pensando en lo que dice Juan en Primera de Juan, y que es ya conocido como el apóstol, el discípulo que habla del amor, ¿no? No hubo envidia, no importa. Claro. Y es más, si eso es para bien, qué bien. A mí me encanta cómo termina Pablo en 2 Corintios. 2 Corintios es la carta donde él, algunos dicen que es la carta de su defensa. Yo creo que es la carta de la antidefensa. O sea, es lo último que hace es defenderse. Él simplemente dice, vamos a hablar las cosas como son. Y termina, después de decirles, miren, apóstol, tengo todos los méritos. Todo lo que hemos hablado, mira cómo termina la carta de 2 Corintios. En capítulo 13 dice, pero pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes a menos que en verdad no pasen la prueba? Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. Pero mira lo que dice, como quita la envidia y mete la comunidad y rogamos a Dios que no hagan nada malo. O sea, aunque ustedes hablen mal de mí, yo oro por ustedes para que ustedes no hagan nada malo. Es más, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como reprobados. O sea, yo voy a orar por ti, dice Pablo, para que ustedes puedan hacer lo bueno. Si eso significa que yo, entre comillas, aparezca como si fuese reprobado, no me importa, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. O sea, ese es el corazón de alguien que no dejó dominarse por la envidia. Porque él podría haber dicho, ¿y saben qué? Les tiro salmos imprecatorios. Una vez un pastor famoso allá, que ya falleció, dijo, a veces tengo ganas y declaro salmos imprecatorios a la cabeza de personas con nombre y apellido. ¿En serio? ¿De verdad vas a poner justicia en tus manos? Yo creo que a veces ese sentimiento de justiciero, de hacer justicia por propia mano, está alimentado por la envidia. Pablo tenía todas las de ganar con los corintios. Podría haber hecho justicia con su propia mano. Y dije, ¿saben qué voy a hacer? Voy a orar por ustedes. Y al orar voy a orar para que hagan lo bueno. Y si hacer lo bueno ustedes hace que nosotros quedemos, entre comillas, como reprobados, no importa, porque la verdad es la verdad. Y eso tiene que ver, o sea, volviendo a Asaf, tiene que ver con una seguridad acerca de quién eres delante de Dios. Exacto. Es decir, ¿sabes qué? Yo no tengo envidia, a mí no me mueve la opinión de los demás. No es algo donde yo me voy a poner a comparar, porque en 2 Corintios Pablo se estaba comparando con otros apóstoles, los llamaban los superapóstoles, y era como que... Son los que habían... Ajá, claro, o sea, como que, habían visto, sí. Y estoy seguro que esos superapóstoles, bueno, sí, él lo menciona, le estaba también socavando la tierra, claro. Y estaba metiendo chismes y hablando acerca de Pablo, diciendo, ay, Pablo, pura no es gran envidia. cosa. Entonces, Pablo dice, ok, ¿quieres creer eso? Está bien, créelo. Pero yo lo que voy a buscar es tu bien. Exacto. O sea, si yo sé que, y ahí es donde entra ese ejemplo de celos que hablamos. O sea, yo no es que te tengo celos porque siento que soy inferior, sino que yo sé que ellos no te están dando nada bueno. Por lo tanto, quédate conmigo porque yo te voy a mostrar a Cristo. Exacto. Yo voy a empujarte hacia Cristo. Y es más,
Si tú no cambias de opinión acerca de mí, sigues pensando aquellas cosas que te dijeron, pues eso no me mueve. Porque no tiene que ver con la envidia. No tiene que ver con quién sale aprobado, no tiene que ver con quién tiene sus miles y quién tiene sus 10,000. Esto tiene que ver con nuestra relación frente al Señor. Mi relación frente a Dios me da seguridad. Y mi deseo es que tú tengas una relación frente a Dios que termina en tu bien. Estaba pensando esas típicas oraciones para la comunidad, ¿no? Necesitamos ser más unidos como iglesia. Necesitamos ser menos envidiosos. Sí. Y la comunidad va a florecer, ¿no? Y creo que cuando lo empezamos a reconocer así, el sutil engaño, el sutil poder que tienen estos pecados queda anulado porque trae la luz. ¡Hey! Alégrate por el bien del otro. Tú sabes quién eres. Lo que tú dijiste, tienes todo. Salmo 37, confía en el Señor. Deleítate en Él. Él va a hacer justicia. Pero no tengas envidia. Y creo que otra comunidad se puede ver cuando empezamos a llamar a las cosas por su nombre. Así que bien. Sí. No sé si querías agregar algo más. Me pongo a pensar lo que dices, ¿no? O sea, envidia es cuando yo confundo la competencia o la comunidad por la competencia. Y creo que no hay enemigo que ataca a la unidad más que la envidia. Sí. Lo que dice es cierto, porque si vemos a la comunidad como una necesidad humana, entonces tenemos que ver a la comunidad no como necesariamente como algo que fomentar, sino que tenemos que cuidarlo. Cuidarlo. Me pongo a pensar en Efesios, ¿no? Que dice, guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo no lo creo. Yo no creo la unidad, pero sí lo tengo que guardar de la envidia. Y piensa esto, porque si a él le va bien, a mí me va bien, porque somos parte del mismo cuerpo. Exacto. Entonces, si a él le va bien, soy el primero en alegrarme. Otra comunidad sería, creo. Sí. Y creo que hay mucho para seguir rascando con eso. Totalmente. Nos vemos próxima semana. ¿Cuándo vamos a ver? Con otro pecado capital. Muy bien. La ira. La ira. Uf. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.